se asuste. Todos esos van a predicar. No se asuste. Solamente queremos hacer algo diferente a lo que en los últimos años se hizo. No somos religiosos. Nosotros no somos religiosos. Estamos aquí para celebrar que nuestro Rey vive. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él vive y Él reina para siempre. Amén. Así es que quisiera iniciar en esta hora hablándoles un poquito de historia. 5 minutos. Espero que sean 5. Porque una de las cosas que nos dice la historia es que los romanos utilizaban la cruz como un medio de ejecución pública. ¿Okay? Porque la intención de ellos era enviar un mensaje muy claro a todas las personas de su imperio. A todos aquellos que se rebelaban contra el imperio, lo que hacían era torturarlos de esta manera, de una manera pública, humillarlos hasta que murieran de la manera más cruel que pudiera verse. Así es que la cruz era puesta en un lugar prominente, ¿okay? Para que todos lo vieran y entendieran. ¿Okay? Ellos lo hacían con esta intención. Lo ponían en un lugar preeminente para que todos los que vieran la cruz y vieran esto, lo entendieran, tuvieran claridad. Cuando estaba leyendo este comentario, pensé, para mí, lo que dice la Escritura y lo que me dice la historia es que mientras que para los romanos era un medio de ejecución, la cruz de Jesús es un medio de vida para dar un mensaje claro a todas las personas del mundo. Amén. Porque Pablo escribió, y este versículo venía a mi espíritu, y él decía a la iglesia de Corinto, porque el lenguaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Así es que la cruz fue puesta en un lugar prominente para que el que lo mire, el que la mire, sea salvo. Para que todo aquel que mire sea salvo. La Biblia dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vino, pero volvió al cielo y está sentado en lugares de autoridad y de poder. Amén. Así es que la Escritura también dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Jesús fue puesto ahí, en el Gólgota, en la cruz, para que todo aquel que mire a él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso conocemos este versículo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Así es que hoy lo que tenemos que saber, sepa pues, toda la casa de Cornerstone, Ciudad de México, sepa la casa de Cornerstone, Ciudad de México, que este Jesús, quien fue crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Señor y Él es Cristo. Por eso es digno de recibir la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Este Cristo murió y resucitó para ser Señor
tanto de vivos como de muertos. Tremendo. Él es Señor de vivos y también de muertos. Amén. Así es que Él ha obtenido un ministerio mejor, dice la Escritura. Por eso es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Así es que el que procede de arriba está por encima de todos. Ese es Jesucristo. Amén. Así es que por eso Él tiene poder para soltar palabras que transformen la vida. La gente celebra este día y están haciendo una procesión y no sé qué tantas cosas. Y celebran al Cristo muerto. Lo crucifican y lo entierran, pero no celebran que resucita. ¿Cierto o no? Todo el asunto se termina el día que lo sepultan. Pero no celebran que Jesús resucitó. ¿Sí? Con la misma pasión con que celebran la muerte. Y yo creo que lo que le da sentido a su muerte es que se levantó victorioso de la tumba. Amén. Así es que estaba pensando en todo esto y me daba cuenta que cuando alguien está al borde de la muerte, lo único que hace es pensar en sí mismo. ¿Ha estado ahí con personas que se están muriendo? Lo único que piensan es en ellos y en sus necesidades y en su angustia y en su desesperación. Pero en la cruz, Jesús hizo exactamente lo contrario. Jesús no pensó en sí mismo, ni en sus necesidades. Lo que hace es pensar en los demás. Lo que Él hizo fue pensar en ti y pensar en mí, sin importar si los que estaban ahí eran amigos o enemigos. Jesús pensó en los demás y dejó sus necesidades para el final. Y lo que me impresiona es que Él fue pastor hasta el último momento de su vida en la cruz. Fue pastor hasta el último momento de su vida. Porque Él tiene poder para decir palabras que cambien la vida. Las palabras de Jesús desde la cruz son palabras de vida. Él dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así es que cuando está en la cruz, en medio del dolor, lo único que hace es hablar palabras de vida para nosotros. Lucas 23:34 nos habla acerca de la primera expresión de Jesús en la cruz. Dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La oración es algo que acompañó a Jesús a lo largo de su vida. Así es que no es de extrañarse que la primera expresión que Él lleva a cabo desde la cruz es una oración primeramente hacia el Padre. Y en segundo lugar, fue en favor de los seres humanos. Esa fue su primera expresión. Y yo quisiera llevarlos un poquito a la escena de la cruz. Lastimado, torturado, herido. Lo acaban de poner en una cruz donde unos clavos lo sostienen de ella. La escena a su alrededor es soldados peleándose por su túnica. Un ladrón junto a él diciéndole, exigiéndole: si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos de esta. Sacerdotes, gente prominente, contenta y burlándose. Y el pueblo blasfemando contra él. Y su expresión es:
Padre, perdónalos. Y es que el perdón no es algo obsoleto. No es algo que no se necesite. De hecho, cada día hay gente que sufre y aún muere por falta de perdón. Los conflictos más grandes en el mundo, las guerras, son por falta de perdón. Los problemas entre familias y en la misma familia es por falta de perdón. Nuestros problemas personales se hacen grandes a veces porque no perdonamos. Y como decía la pastora, muchos dicen, estar aquí es religiosidad. Pero me parece que mientras la falta de perdón permee en el mundo, es necesario que estemos aquí, recordando como iglesia lo que Cristo hizo por nosotros y la razón por la cual Él lo hizo. Porque estamos aquí para hacer nuestro el perdón, para vivirlo y para expresarlo cada día a aquellos que necesitan de ese perdón que tú y yo ya hemos recibido. Porque el perdón es la razón por la que Jesús fue a la cruz. A causa de nuestro pecado, Él tuvo que pedir perdón al Padre. Aunque no se halló engaño en su boca, aunque nunca hizo maldad, Él pidió perdón por nosotros. Y no es que la expresión en sí misma traiga salvación, sino fue el acto que respaldaba las palabras de Jesús. En ese momento que Él decía, Padre, perdónalos, Él estaba en la cruz, sufriendo por ti, por mí y por toda la humanidad. Eso es lo que hace que esa frase sea tan trascendental y tan importante para la vida de los cristianos, pero tan importante que la gente debe saberlo allá afuera. Y saben una cosa, es que el perdón es unilateral. Es diferente a la reconciliación. Cuando yo tengo un problema con alguien, me tengo que reconciliar y ambos tenemos que estar de acuerdo. El perdón no es así. El perdón es unilateral. No se necesita de otra persona para hacerlo efectivo. Jesús decidió perdonar. Jesús decidió perdonarnos. Lo que tú decidas respecto al perdón que Él te ofrece, eso es otro bueno. Él nos perdonó. Él lo hizo por amor a nosotros. Y es que las palabras de Jesús muestran el corazón misericordioso del Padre. Y yo me preguntaba, ¿quién en un tiempo de dolor, de traición, de insultos y en clara oposición es capaz de acordarse de quienes se han constituido como sus enemigos? ¿Quién? Solamente mi Jesús. Él fue el único que pudo hacerlo. Quien aún en la cruz no dejó de lado su labor de maestro y enseñó a cada uno de nosotros que antes de sentir enojo, aún teniendo razón para sentirlo, debemos mostrar misericordia por aquellos que en su necio corazón cometen toda clase de mal. Cuando alguien te ofende, tú ama. Cuando alguien te ofende, mi deber es perdonar. Eso enseñó Jesús en la cruz del Calvario. Jesús oró, Padre, perdónalos, porque estaba poniendo en práctica los principios que desde el inicio de su ministerio Él había enseñado. Allá en el monte Él dijo, habéis oído que fue dicho, amad al prójimo y aborreced a vuestros enemigos. Pero yo os digo, en la cruz del Calvario, ese pero yo os digo estaba cobrando vida, porque Él dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Eso es lo que estaba haciendo Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él había entendido y Él quería que sus discípulos lo entendieran. ¡Qué gran ejemplo! Y ese es el ejemplo que cada uno de nosotros necesitamos vivir.
Jesús no te disculpa por tus actos. Él te perdona. Es muy diferente. Él nos perdona. ¿Cómo no buscar a aquel que nos perdonó y que nos ama? El corazón de Jesús muestra el corazón del Padre. Y nosotros tenemos que mostrar el corazón de Jesús y el corazón del Padre cada día. Pero solamente bajo la cruz es que nosotros podemos mostrar un verdadero perdón. Porque el perdón aplica de igual manera para cuando se trata de que me perdonen, como para perdonar. Porque así como Él me perdonó, también los demás tienen derecho al perdón de Cristo. Y no importa de qué lado estemos, si somos los ofendidos o los ofensores, solamente bajo la cruz de Cristo es que nosotros podemos perdonar y ser perdonados. El perdón es la clave del Evangelio de Jesucristo. Esta es la clave de nuestra predicación. Pero esta es también la clave de nuestra vida. El perdón es algo necesario de manera constante. No podemos ser perdonados y tener la osadía de no perdonar. El perdón te libera, aligera tus cargas, alegra tu vida, trae paz y te da vida eterna. Porque la muerte de Cristo y su perdón es el que nos va a llevar a la vida eterna. Así es que esta tarde y cada día de tu vida, disfruta del perdón. Vive el perdón que Cristo nos regaló. Entonces, hermano, ahí estaba Jesús, en la cruz, consumando y estando a punto de consumar lo que sería una parte esencial de la película. El actor principal estaba ahí haciendo lo que mejor sabía hacer y haciendo lo que hizo durante toda la película, que es dar salvación. Amén. Jesús dio salvación. Así que en Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Jesús siendo crucificado y aún así dando palabras de esperanza, dando palabras de vida, dando palabras en donde, a pesar de la circunstancia, le hacía entender a uno de los extras de la película que no todo estaba perdido, sino que en realidad apenas iba a comenzar lo bueno para él. Amén. Entonces estaba junto a dos malhechores, lo cual me da a entender que no importa, como bien decía nuestra pastor, qué tanto o el momento, la circunstancia, el pecado en el que estemos, la situación en la que estás, en realidad no es importante. Lo que importa es que escuches las palabras que Jesús tiene para ti, la salvación que tiene para ti el día de hoy. Así que el actor de la película está ahí, está listo para hacer la parte que le corresponde. Así que aunque él estaba pasando por angustia y dolor, no se desenfocó de lo que él estaba haciendo. Ese fue el tenor de toda su predicación, ese fue el tenor de su ministerio. Y aún en los momentos difíciles que él estaba pasando, él no se desenfocó. E incluso reflejaba palabras de consuelo, de esperanza y de paz. Esas mismas palabras que soltó hace ya más de 2000 años son vigentes el día de hoy. Son aplicables perfectamente el día de hoy. Así que no importa lo que estés pasando, no importa que apenas estés conociendo a Jesús, incluso no importa que lleves muchos años de conocerlo, las palabras de Jesús hoy son vivas, son eficaces y son verdad. Jesús tenía una cualidad, que es que él siempre tenía algo que ofrecerle a los demás. E incluso en esos momentos, él tenía algo que ofrecerle al malhechor que estaba junto a él. Él tenía algo que darle, que era la salvación. Ese es un regalo, hermano, que el día de hoy tenemos. Y me parece fantástico la palabra que dice aquí, que dice que estarás conmigo. Estarás conmigo. Diga conmigo, conmigo. Diga conmigo, conmigo. Amén. La palabra conmigo me parece fantástica, porque puedes estar junto a alguien, que de hecho era el contexto en el que estaban los malhechores. Estaban junto a Jesús,
pero no estaban con Jesús. Estaban junto a Jesús, pero no estaban con Jesús. Entonces imagínense que usted va a un concierto y quiere pasar a la parte VIP, al backstage, ¿no? Pero usted pues no tiene el boleto y tampoco conoce a nadie. Pero entonces llega el actor principal de la película y le dice, tranquilos, él viene conmigo. Y entonces le da acceso a todo el backstage, a la parte esencial de la película, a todo lo que usted no ve, pero por estar con el actor principal de la película, usted puede tener acceso a todo eso. Pues es exactamente lo mismo. El actor principal de la película vino desde el cielo para que ese malhechor estuviera con él y no solamente junto a él. El actor principal de la película hoy te dice, estás conmigo, no estás junto a mí, porque si solo estuvieras junto a mí no podrías tener acceso a todo lo que el cielo tiene para ti. Pero como estás con él, tienes acceso directo a todo lo que el cielo tiene para ti. Así que el perdón y la salvación son cosas a las que tenemos acceso porque Jesús dijo, estarás conmigo, no estarás junto a mí, que es una gran diferencia, Así que esto me parece magnífico y fabuloso acerca de las palabras de Jesús en la cruz. Nos da un sentido de compañía. Es decir, estás conmigo, quiere decir que no vas a estar más solo, que a lo mejor venías de una vida en donde estuviste solo y que a lo mejor por eso te llevó a vivir lo que has vivido, pero en esta tarde el Señor te dice, tú estás conmigo. Te da un sentido de compañía. Ya no tienes que estar más solo, ya no tienes que buscar consuelo, ya no tienes que buscar paz, ya no tienes que buscar nada en donde antes lo hacías, porque ahora todo lo puedes llenar con mi presencia, dice el Señor. Solo las circunstancias del pasado quizá entorpezcan tu futuro, pero las palabras del Señor te llevan a tu futuro. No estamos junto a Él, estamos con Él. Y finalmente quisiera decirles, hermano, que la segunda palabra que me llama la atención de esta frase dice, estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo, no estarás junto a mí, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, porque yo he venido a restaurar la relación entre el cielo y tú. Ya no es necesario que solamente veas de lejitos el buffet, sino que puedes servirte todo lo que quieras y te da un cambio de posición. Estarás conmigo en el paraíso, es decir, pasas automáticamente de muerte a vida, pasas de pena a alegría, de tristeza a gozo, de un lugar de dolor a un lugar de descanso, hermano. Así que esta frase, este contexto de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso, nos da esperanza de futuro, nos da esperanza de saber que Él está por nosotros y está con nosotros y que tenemos acceso directo a todo lo que el cielo ha preparado para nosotros, incluyendo y sobre todo la salvación. Así que si tú hoy nos visitas por primera vez, si tú hoy nos visitas por segunda vez, o si tú hoy nos visitas por millonésima vez, quiero decirte que la misma palabra de salvación aplica para ti y para cualquiera que la escuche. Hoy Dios sigue trayendo salvación a través del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. De cierto te digo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Amén. A mí me toca Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo predilecto, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, aquel discípulo la recibió en su casa. Esto está en Juan 19, 26 al 27. Aquí la primera pregunta que salta es, ¿por qué Jesús le encarga a Juan? Si Jesús tenía hermanos y él también tenía hermanas. Entonces la responsabilidad era de ellos, no de Juan. Y eso lo entendemos perfectamente porque eso pasa en la actualidad. Eso ocurre en la sociedad actual. Después, en esta parte donde tampoco sabemos cuál era la situación de Juan. Tampoco sabemos si los padres de Juan vivían. No sabemos si él tenía hermanos, si él tenía hermanas. O sea, cómo era su relación con la familia.
la petición de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice mujer, como que suena extraña, ¿no? Porque es su madre. Y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Él está a punto de morir. Y esto le obliga a desprenderse de su parentela. Es por eso que la ve ahora como mujer. En el estado de sufrimiento, en el estado de soledad en el que se encontraba Jesús, en agonía, desde la cruz, Él nos envía un mensaje tremendo, un mensaje de comunión, un mensaje de acercamiento. Jesús, para que no nos quedásemos solos, del todo solos, cuando hay personas que no tienen familia, hay personas que no tienen ni padre, ni madre, ni hermanos, ningún familiar. Entonces Él estaba previniendo eso y Él nos invita a tener una nueva conciencia, a pensar diferente de cómo piensa el mundo. Entonces Él quiso transmitir la importante necesidad que tenemos de contar con alguien. Nosotros necesitamos a alguien. Nosotros necesitamos sentirnos protegidos, sentirnos apoyados, porque ya no estamos solos. Él nos hizo hacer conciencia sobre esto. El que desde pocas horas antes se había sentido abandonado por sus seguidores. Él se había sentido abandonado. Él sintió dolor en ese momento. Él durante su ministerio aquí en la tierra no se sintió acompañado por su familia. Incluso pensaban que estaba loco. ¿Eso les suena familiar? ¿Les suena familiar eso? Entonces el Señor no quería que nos quedáramos sin familia. Él quería que contáramos con alguien que nos apoyara, que tuviéramos a alguien con quien platicar. Fuera de la ciudad, desde la pequeña colina donde Él estaba, Él observaba el lugar donde había sido desechado por muchos, donde había sido rechazado por la gran mayoría, donde incluso un discípulo entrañable lo había negado, no lo había reconocido. En medio de todo eso, Jesús se salta la consanguinidad. Ya no está hablando de que si somos de la misma sangre tú y yo. Él empieza a hablarnos de una forma tan especial y a manifestarse de una forma tan fuerte que nosotros podemos llamar parentela a los que no son de nuestra parentela. Podemos llamar familia a los que no son de nuestra familia. Y Él nos lleva de la separación a la unión, de la no responsabilidad por los otros a responsabilizarnos por nuestros hermanos. Él nos llama a ser capaces de valorar las circunstancias de nuestros hermanos. Él nos lleva a sentir su dolor. Él nos lleva a sentir su necesidad. Y entonces nos hace capaces de que nazca una confianza entre nosotros y entonces se abre el corazón. Se abre el corazón y podemos ser consuelo para nuestros hermanos. Él nos invita a ser familia. Hermanos, nosotros somos familia. Esa sangre que fue derramada a nuestro favor, esa sangre que nos salvó, que nos redimió, que pagó el precio, esa misma sangre, hermanos, nos hizo familia. Somos de la misma sangre, somos hermanos, somos hijos de Dios. Denle el mejor aplauso a Dios. El mejor aplauso a Dios, porque nos dio a través de Jesús la salvación. A mí me toca la cuarta palabra. La palabra de Dios dice: después de esto, si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. ¿Está de acuerdo? Si algo después, dice la Biblia, después de esto, sabiendo que Jesús ya había terminado, dijo: tengo que ser. Entonces en la cruz, diciendo Jesús, después de lo que estoy haciendo, si va a suceder algo, ¿quién lo tenía que hacer? Él. Entonces, si algo sucede aquí, no voy a estar esperando a que vengan y me ministren aquí. Si va a suceder algo,
yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer. No tengo que esperar a que vengan y pongan manos sobre ustedes. Yo lo tengo que hacer. Sabiendo Jesús que ya había terminado esto, Él dijo, yo tengo sed. Y está hermosamente escrito, ¿quién de ustedes no ha tenido algún día sed? Y pudiésemos ir con la samaritana. Cuando usted vino a los pies de Jesús, de su interior han corrido ríos de agua de vida y no de muerte. Si fuésemos con la samaritana, Él dijo, ya no vas a tener sed. Ahora del agua que yo te doy va a ser para vida y vida eterna. Y usted cuando vino aquí, Dios lo ha transformado, porque todos hemos llegado a tener sed espiritual. Y esta casa es como un oasis en medio de un desierto, donde la gente viene a brevar y viene a ser saciada. Después de esto, si va a suceder algo, yo no tengo que esperar a que vengan de allá y lo hagan aquí. Yo tengo que, porque Jesús nunca dijo, alguien que se quiera poner en mi lugar. Jesús dijo, yo lo tengo que hacer para salvar a todo aquel que viene a tomar de este río de agua de vida. ¿Está de acuerdo? Entonces, viendo a la samaritana, veo a Jesús con dos naturalezas. Tenía sed porque era un verdadero hombre. Y la pastora dijo, Jesús, verdadero hombre, y Cristo, el Salvador de la humanidad. Por eso le decimos Jesucristo, Rey y Señor de esta tierra. ¿Está de acuerdo? Y ya todo estaba concluido. Y Jesús dijo, tengo sed. ¿De qué tiene sed? De que la gente sea salva. Y si de su interior corre ese río de agua de vida, usted lo tiene para ir a predicar. No tiene que esperar a que alguien venga a predicar por usted. Usted tiene a Jesús. Hay muchas cosas que Dios les ha inspirado a muchos. Pero cuando yo entendí esto, estamos esperando 1 millón para Cristo. ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que ir a predicar al paradero? Yo no tengo que enviar a alguien, yo tengo que ir. Porque de mi interior corren ríos de agua de vida, no de muerte. Jesús no dijo, voy a poner a otro por mí. Yo voy porque van a suceder grandes cosas. ¿Cuál es la sed de Jesús? Que cada día tú lo alabes mejor. ¿Cuál es la sed de Jesús? Que vayas y prediques el evangelio. ¿Cuál es la sed de Jesús? Que no esperes a que venga alguien, sino levántate y ministra. Levántate y ministra. Y quiero decirle, pastora, anoche nunca digo, Dios me dijo, pero esa niña, la nieta de Nancy, no tiene tumor. No tiene tumor. No tiene tumor. Y le dije, alguien lo tiene que hacer, y tú ya fuiste a la cruz. Y ahora sí, heme aquí y yo voy. ¿Verdad? Denle el mejor aplauso a Dios. Dios les bendiga. Dios mío, ¿por qué me tocó después de Jos? Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta semana en nuestra cultura o en nuestro mundo occidental, esta es una de las fechas en las que se hace mucho más visible para nosotros el hecho de recordar el amor y la obediencia de Jesús por nosotros.
nos es muy familiar esto que llamamos la pasión de Cristo, le llamamos la Semana Mayor, pero estas palabras de Jesús en la cruz son posiblemente uno de los versículos más profundos que muestran el carácter y el amor del Padre por nosotros. Jesús está colgado en el madero y de pronto, en tanto que las horas pasan, las tinieblas cubren completamente la tierra, y entonces Jesús, que entiende que el gobierno y el control y el dominio son de su Padre sobre todas las cosas, luego también entiende que algo distinto, algo nunca antes visto está sucediendo en esta tierra. En el principio, cuando Dios creó la tierra y creó los cielos y creó el universo, Dios Padre nunca estuvo solo. El Hijo siempre estaba con Él en todo momento. El Padre y el Hijo tienen siempre, por causa de su naturaleza, una continua y estrecha relación. Cuando Dios liberta en el Antiguo Testamento a Israel y los lleva a una tierra nueva y les entrega su pacto y los hace su especial tesoro, también el Hijo está ahí descrito en todo el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Así que el Padre y el Hijo siempre están juntos. Cuando Jesús está en la tierra, el acto inicial del ministerio de Jesús es que los cielos se abren y se oye una voz del cielo que dice: ese es mi Hijo en quien yo me complazco. Entonces ahí hay una aprobación de Él, del cielo, diciendo: Él es mi Hijo y yo soy su Padre. En una ocasión Jesús, el Hijo de Dios, se encuentra frente a un sepulcro a causa de la muerte de un amigo suyo que se llama Lázaro. Y cuando ora estas palabras: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. En otras palabras, ya sabía yo que siempre estás conmigo. Pero algo sucede de pronto que justo en el momento de mayor aflicción y de mayor tormento, el Hijo, después de horas de tinieblas, Jesús entiende que algo nunca antes visto está sucediendo, y lo sabe porque de pronto se da cuenta de la ausencia de una presencia que siempre había estado con él. Y es en este momento cuando Jesús comienza a cargar los pecados de los hombres sobre sí, y por primera vez en toda su existencia, Jesús comienza a sentir lo que siente todo hombre que ha pecado contra Dios y tiene culpa. Jesús comienza a sentir lo que siente un enfermo que es condenado a muerte. Jesús comienza a sentir la aflicción y la soledad de alguien que está a punto del suicidio. Hasta entonces Jesús había sanado enfermos, había resucitado muertos, había echado fuera demonios, pero jamás había sentido dolor, porque nunca había pecado. Pero en este momento él puede sentir la soledad y la desesperanza que siente todo hombre que ha pecado y que está lejos de Dios. Y es en este momento, justo en este momento, que el Dios bueno, creador, justo, misericordioso y bondadoso, pero también que es santo, santo, santo. Escucha, Él es santo, 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 tanto que no puede estar cerca del pecado. Él no puede estar cerca del pecado, y entonces se tiene que alejar de su propio Hijo, porque ahora carga nuestros pecados. Y lo tiene que dejar a su propio Hijo en el momento más difícil de toda su vida, y tiene que dar la media vuelta y abandonar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muestra también la confirmación del Padre al Hijo de que su sacrificio ha sido acepto y ha completado la obra.
Al sentir la ausencia, el Hijo sabe que ha cumplido la obra y que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero muestra también la afirmación de Jesús acerca de su destino en esta tierra. Elí, Elí, lama sabactani. Escucha, es impresionante esta frase. Porque las frases anteriores, la primera, Padre, perdónalos, siempre se refiere a Él como Padre. Pero cuando siente su ausencia, empieza a reclamar a Él, pero no como Padre, sino como Dios. Porque siente que se aleja de Él el poder que siempre había estado. Y entonces le empieza a decir, Elí, Elí, ya no le dice Padre. Le dice, Dios mío, como cualquier ser humano que peca. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una traducción del arameo galilaico, lama sabactani. Lama significa para este propósito o por esta razón. Y sabactani significa tres cosas: reservado, guardado o elegido. Así que Jesús dice, Dios mío, para este propósito fui elegido. Dios mío, por esta razón fui reservado. Así el Hijo en la lejanía y en la ausencia del Padre se hace obediente hasta la muerte. Pero así también en el dolor y en la lejanía de su Hijo, el Padre lo entrega como muestra de su amor por nosotros. Ya se hubiera seguido derecho, ¿ah? Lucas 23, 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como de las 12 del día a las 3, hagan la cuenta, como hasta las 6 de la tarde, ¿les parece? El sol se oscureció y el velo de templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es impresionante cuando Dios quiere enseñarnos algo. Isaac nos compartía de sensaciones, de sentimientos desconocidos para Jesús. Pero aquí está a punto de meterse en una verdad declarada, porque la paga del pecado es muerte. Jesús empieza a entrar en un terreno que como Dios no había conocido. No había la posibilidad de que la pudiera experimentar. Pero empieza a sentir lo que la muerte por el pecado es. No es un sentimiento, no es una sensación, es una verdad declarada. La paga del pecado es muerte. Y Jesús mismo, en su cuerpo, empieza a experimentar que la muerte es una consecuencia del pecado. Y hasta entonces no había remedio para eso. Jesús en él mismo empieza a experimentarlo y a sentirlo. Pero entonces se saca una de la manga y le pone eternidad al momento. Y dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi cuerpo está a punto de morir a causa del pecado, pero mi espíritu es otra cosa. Y entonces yo decido poner mi espíritu en tus manos. La oscuridad es un entorno, pero no determina la posición. Ladrones, gente peleándose, burlándose, las circunstancias no determinan la posición. El horario que dice que debería de ser el cenit, el punto más alto del sol, pero de repente se oscurece. Los momentos no determinan la posición. Pero Jesús
determina poner su espíritu en la posición correcta, y es en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la posición real, en las manos del que todo lo controla, del que todo lo ha creado. Desde esa posición se convierte en otra cosa. Yo no sé qué pueda pasar con este cuerpo, ya no sé esto qué significa, pero lo único que sé es que mi posición real es que en el principio era el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Esa es la verdadera posición. Pero ¿sabes qué es lo verdaderamente importante que hizo Jesús con esta expresión que se escuchó en todos lados? Dijo: conocí la sed, conocí el hambre, pero la muerte no. La muerte no. La muerte no. Tal vez la muerte estuvo aquí en la parte presente, en la parte carnal que tuve que asumir, pero la muerte no es lo mío. Y por eso el apóstol en Romanos 8:11 dijo: si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque eso es eternidad. La verdadera posición que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es increíble que un hijo a punto de morir le deje una encomienda al Padre. Normalmente es al revés, pero como Él es el Padre y Él es el mismo Espíritu y Él está en todos lados, una encomienda es un factor de administración. Padre, si mi espíritu está en tus manos, no voy a probar la muerte. Padre, si mi espíritu está en tus manos, todos los demás tampoco van a conocer la muerte. Así es que la expresión de Jesús es para ti y es para mí. Si el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús, que fue puesto en las manos del Padre por el mismo Jesús, habita en nosotros, entonces nosotros también tenemos vida, y vida en abundancia. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Durante muchos años, en medio del pueblo de Israel, no me imagino la cantidad de sacrificios que se tenían que hacer día tras día, año tras año, al punto de que Dios tuvo que poner personas, familias, tribus enteras a cargo de los sacrificios que se tenían que hacer para expiar los pecados del pueblo de Israel, para limpiar su maldad, para limpiar sus pecados y que sean aceptados delante de Dios. ¿Hasta cuándo iban a terminar esos sacrificios? ¿Hasta cuándo iban a terminar esas tareas en el tabernáculo? Jesús vino a completar esta obra. La expiación y la propiciación fueron hechas por Jesús una sola vez y para siempre. Por eso, consumado es. Esta palabra Jesús no la dijo con su último aliento. No fue el último susurro con lo que le quedaban de fuerzas. Consumado es. No fue consumado es. No. Consumado es un clamor de gozo y de victoria. De telestai. Consumado es el grito de un ganador. Es el grito de victoria porque se estaban cumpliendo la ley y los profetas con Jesús. Es el grito de victoria, de gozo y de alegría porque estaba terminando Dios el Padre a través del sacrificio de su Hijo Jesús, la obra perfecta para tu salvación y para mi salvación. Consumado es la voz de Emmanuel, Dios con nosotros.
Es el grito de nuestro capitán que en medio del campo de batalla está parado al frente y puede decir: consumado es. Tenemos la victoria sobre la muerte, tenemos la victoria sobre el pecado, tenemos la victoria sobre Satanás. Consumado es. Y nosotros ponemos los ojos en la cruz, pero a veces no ponemos los ojos en Cristo. Por eso Hebreos nos recuerda: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Consumado es. Y tú que ya has recibido esta salvación, yo quiero invitarte el día de hoy a que todos los días proclames, no solo con tu boca, sino con tu vida, que consumado es. Quizás tú estás aquí por primera vez, por segunda vez o por millonésima vez, y quizás estás buscando perdón, estás buscando amor, te estás preguntando: ¿hasta cuándo se acabará este sacrificio que estoy haciendo aquí? ¿Hasta cuándo obtendré libertad? ¿Hasta cuándo obtendré el perdón? ¿Hasta cuándo tendré paz? Y a ti te quiero decir: consumado es. El sacrificio se hizo solamente una vez. En el Antiguo Testamento, cuando dejaban las ofrendas durante toda la noche para que se estuvieran quemando, esperaban prácticamente hasta que cayera la última ceniza, y entonces los sacerdotes daban el aviso: está consumado. Cayó la última ceniza, está consumado. Se pagó el último pecado, está consumado. Consumado es. Y si tú hoy conoces a Jesús, pero no entiendes que ha estado que ya está consumado, que ya está terminado, y sigues en pecado, y sigues confundido, y sigues preguntándote, y sigues hablando, y no tienes seguridad, yo te digo: consumado es. Consumado es. Pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y en estas fechas, como decía Isaac, hay gente allá afuera que está buscando hacer sacrificios para perdón de sus pecados. Hay gente allá afuera que está buscando sufrimiento, está buscando sufrir ellos mismos para el perdón de sus pecados. Y tú y yo y la iglesia tenemos que salir y decirles: consumado es. Y hay falsos adoradores que están buscando inclinarse por el perdón de sus pecados. Y tú y yo y la iglesia tenemos que salir y decirles: consumado es. Tenemos que buscar al pobre, tenemos que buscar al desesperado, tenemos que buscar al que está en la posición, en el sentimiento que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz de desesperación, y decirle: consumado es. Pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero estando ya presente Cristo, póngase de pie, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua viva. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Él es digno de recibir la gloria. Él es digno de recibir la alabanza, porque fue consumada la obra de nuestra redención.